Muy buenos días, auditorio del Corporativo Figueroa Comunicación. Bueno, pues como siempre, les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Café Latino, donde usted puede venir a disfrutar de un buen café, unas instalaciones muy cómodas. Si hay frío, hay una parte muy acogedora, muy tibia. Y si tiene usted calor o está el solecito, quiere sentir el aire fresco, bueno, pues cuenta con una terraza muy cómoda. Además tiene un área de juegos para niños. Usted puede venir a disfrutar, a deleitarse de un buen café veracruzano, como lo estamos haciendo nosotros. Así es. Y por otro lado puede también venir a celebrar cumpleaños o reuniones de trabajo, o venir con su esposa, su novia, con los amigos y pasar un agradable momento aquí en el Café Latino, quien cuenta con una carta amplia y muy cómoda. Bueno, auditorio, quiero decirles que esta mañana pues nos encontramos aquí en el Café Latino desgustando un rico café con sus galletitas, y también pues precisamente vamos a platicar con alguien que tiene una gran trayectoria periodística. Me refiero al periodista Miguel Gómez García. Miguel, muy buenos días. Buenos días, Judith. Buenos días, Marco Antonio Junior. Buenos días a todos. Qué gusto de poder saludarte y poder charlar contigo esta mañana. Bueno, tú eres uno de los periodistas que ya ha dedicado ha dedicado su vida durante muchos años a este arte de informar, a esta vocación que a veces, una vez que entramos, ya nos es difícil salir. Es correcto. Porque yo siempre lo he dicho, es como una droga. La tinta entra en nuestras venas y ya no la podemos sacar. Efectivamente, yo venía pensando que el oficio de comunicador, de periodista, reportero, es un oficio que no tiene fecha de caducidad, porque el instinto de informar ahí está presente. Aun cuando digas que ya te retiraste, no es cierto, porque cuando vas por la calle siempre vas a las vivas y siempre estás buscando la nota, aunque ya no tengas que publicarlas, si ya estás fuera de circulación o voluntariamente porque te jubilaste por lo que sea. Pero es justamente lo que venía pensando, lo que estás diciendo tú. Es ya muy difícil retirarse porque, bueno, aunque estés en la casa, estés donde estés, ese espíritu del periodismo no nos abandona. Y bueno, a mí me gustaría, Miguel, que el auditorio, pues muchos te conocen, pero te conocen a través de las notas periodísticas que durante años has publicado. Pero ¿quién es Miguel Gómez? ¿Dónde nació? ¿Tu trayectoria? ¿Y dónde te nace ser periodista? Bueno, como esta es una charla entre amigos y compañeros, déjame comentarte que yo soy originario de Minatitlán, Veracruz, de allá del sur. Soy sureño. Allá nací un 5 de mayo de 1958. Y allá viví mi infancia, mi adolescencia y parte de mi juventud. Y finalmente hace 36 años ya que me vine a radicar a Jalapa. Y allá en el sur comencé digamos que mi trabajo allá comencé a incursionar como reportero en el año 85, 1985, porque mi anhelo era estar en medios de comunicación. Yo deseaba y anhelaba ser locutor de radio, siempre. Desde niño, estaba muy atraído por la radio. Estudié la carrera de profesor de educación primaria, me fui a trabajar a la zona rural y después, cuando yo me acerqué a la ciudad, ya tenía la oportunidad de poder buscar otra actividad, y qué mejor que trabajar en la radio. Entonces logré que un locutor muy famoso, digámoslo así, allá en el sur, me diera la oportunidad
me impulsara para yo trabajar en la radio como locutor. Y ahí estuve trabajando en Coatzacoalcos, en una estación de radio de una cadena radiodifusora muy importante que tiene su sede en el puerto de Veracruz. Y allí mismo empecé a reportear, porque un día no llegó el conductor del noticiero y yo era locutor de cabina. Yo mandaba saluditos por programas chunchaqueros, tropicales y todo eso. Y yo estaba muy contento con eso, pero en la ausencia del conductor del noticiero me dijo el jefe de información: oye, apóyanos esta mañana para conducir el noticiero. Después de que lo hice, seguramente no lo hice mal, o quién sabe, pero él me dijo: ¿sabes qué? Ahora apóyanos si puedes con alguna información como reportero. ¿Estarías de acuerdo? Le digo, adelante. Y ahí sí, ahí empecé a ser reportero de radio. Después hubo la oportunidad de trabajar como corresponsal del diario de Jalapa en la zona sur. Allí mismo se presentó la oportunidad de ser corresponsal de una televisora de Villahermosa, Tabasco, del Canal 9. También allí trabajé algún tiempo. Y luego me vine a Jalapa. Platiqué en ese entonces era el subdirector del diario de Jalapa, José Valencia Sánchez, Pepe Valencia. Y él me dijo: pues vente. Y vine y empecé a trabajar como reportero, primero en información general y luego en información policial. Allí mi jefe inmediato era Santos Solís Ríos, que tú conoces. Claro. Y bueno, pues ahí conocí a muchos reporteros, a muchos de los viejos reporteros que hoy ya pocos están en el periódico. Estuve poco tiempo ya como reportero en el diario de Jalapa, allá por 1989, 90, 91, y me invitaron para ser jefe de redacción del periódico La Gaceta Diario, de nuestro buen amigo que ya falleció y descanse en paz, el señor Barona, David Barona Fuentes, y él me dio la oportunidad de ser jefe de información del periódico La Gaceta, porque había la Gaceta anterior, que era la Gaceta Semanario, pero ahora era un nuevo proyecto y era la Gaceta Diario. Y allí fui como jefe de redacción. Lamentablemente el proyecto no duró mucho y desapareció el periódico, la Gaceta, y me vine al Gráfico de Jalapa y combinaba yo con trabajo de reportero para la estación de radio de lo que es ahora Oliva Noticias, pero antes era Radio Centro. Creo que tú trabajaste también allí, ¿verdad? Trabajé muchos Creo que años en Noticentro. Exactamente. Allí, ¿te acuerdas? Ahí conocimos a varios amigos, no sé si... Creo que trabajaste con Jorge Ramón Rizo. Rogelio Marín. Estuvo Jesús Vázquez Pino, estuvo Luna, Toño Luna, en fin, había varios ahí, sí, amigos, compañeros. Grandes amigos. Exactamente. Y bueno, pues así fue como ya me empecé a establecer un poquito más en Jalapa, en el gráfico, en el radio. Después se presentaron otras oportunidades, llegué a ocupar la corresponsalía del periódico 1+1, cuando lo dejó Raimundo Jiménez. Luego fui corresponsal de la agencia Notimex, cuando lo dejó Marco Polo Villanueva, que en paz descanse. Y fui también corresponsal del noticiero Monitor, que dirigió en ese entonces José Gutiérrez Vivó, un noticiero muy importante que se transmitía desde la Ciudad de México. Y siendo corresponsal de Monitor aquí en el estado de Veracruz, con sede aquí en Jalapa, me invitaron para participar como corresponsal en la XEU, que pertenece a la cadena Radio Núcleo Oro, que dirige el ingeniero Baltasar Pasos. En ese entonces, hoy son sus hijos, y allí estuve más de una década, y en el puerto estuve como corresponsal allí. Y bueno, ¿qué te platico? Después me invitaron a trabajar como jefe de información de la oficina de prensa del gobierno del estado, cuando estaba don Miguel López Azuara, ¿lo recuerdas? Claro que sí. Y estuve allí porque salió un compañero que estaba ahí, yo entré en su lugar,
salió Ángel Martínez Amengol y yo entré bajo las órdenes de Manuel Miranda García Calderón, no sé si lo recuerdes también. Bueno, ese paso ahí por la oficina de prensa del gobierno del estado para mí fue muy importante porque fue un tiempo de mucho aprendizaje. No estuve mucho tiempo, salí voluntariamente de allí porque empecé a tener problemas de hipertensión y bueno, y ya, no, ¿qué te cuento más? Estuve con Carlos de Jesús Rodríguez en Gobernantes. Finalmente, ya hace algunos años, creé mi propio portal de noticias, se llamaba Telefonoticias. Digamos que fue el primer medio que transmitía noticias por internet cuando no existía el WhatsApp. Yo compraba mis créditos y contrataba con personas que quisieran recibir información y por ahí les pasaba toda la información que se generaba en el ambiente político, económico, social de la ciudad. Pero por razones de enfermedad también lo tuve que dejar y ya hoy día solamente me dedico a atender un canal de YouTube, pero ya con información que no tiene mucho que ver con las cuestiones políticas, más bien con curiosidades, cosas así, más light, digamos, ¿no? Pero ahí vamos. Pero como bien decías al principio, todo relacionado con el asunto de la comunicación, de la información y del periodismo. Así a resumidas cuentas, es lo que he hecho desde 1985 hasta este día. Pues ha sido muy interesante, has tenido una gran experiencia. Y bueno, yo te preguntaría, Miguel, nosotros somos de la vieja guardia, así es, ¿verdad? De los periodistas que de veras nos costó trabajo y le echamos muchas ganas, defendimos la camiseta y dejamos el alma por varios caminos del Estado y a veces de la República. Me gustaría que me platicaras o me dijeras tu opinión. ¿Cómo ves el trato a la prensa, a la libertad de expresión actualmente? Nosotros sí vivimos antes, sí había pues alguna censura del gobierno hacia algunas cosas, pero ¿es lo mismo o ha cambiado mucho? No, definitivamente el desgaste que ha sufrido el gremio periodístico ha sido muy fuerte. Los cambios que se han dado en la vida política, no solamente del Estado, sino de todo el país, han influido bastante, han impactado bastante en el trato a los medios. De pronto yo he sentido que los medios ya no son lo que eran antes. Ya no tenían, no sé si hablar de credibilidad o de impacto social, porque hay un sector de los gobiernos actuales, hay que decirlo, que han erosionado esa credibilidad, han erosionado el trabajo que desarrollan los medios de comunicación, se han dedicado a desacreditar la labor del periodista, del reportero, y lo han hecho de una manera muy despectiva y muy grosera además, ¿no? Es cierto que no todo el periodismo pudiera decir que es pulcro y puro, ¿no? Porque en todos los gremios siempre, exactamente, ha habido elementos, hay grupos que han contribuido también para que al desprestigio se desprestigio, exactamente. Pero, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer? Pues dicen que de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Hay hierbas buenas y hierbas malas, y es preciso dejar que la hierba mala crezca con la hierba buena, porque dice que si arrancamos la hierba mala, también podemos arrancar la buena, entonces conviven ahí, ¿no? Pero concluyendo, sí hay una, digamos, una agresión a los medios, pero
una cosa es bien importante. Los medios de comunicación que realmente hacen su trabajo con la mística, con la ética y con la responsabilidad que se requiere, van a persistir contra viento y marea, aún contra todos los ataques que vengan de donde vengan. Y ahí está, y no va a desaparecer. La prensa va a seguir, va a continuar. Así es, acabas de decir algo muy importante. Como todo en la viña del Señor hay. Y hay gente que ha desprestigiado el periodismo, pero también yo quiero decirte que al menos nosotros pertenecemos a una organización, a la COBER, en donde estamos aglutinados periodistas de grandes plumas y con gran prestigio. Nuestros compañeros son grandes periodistas y vemos que se han mantenido en una línea de dignidad y haciendo respetar la función del periodismo. Efectivamente, sí, yo tengo la oportunidad, se me ha dado también, de pertenecer a esta organización y coincido y suscribo lo que acabas de decir. Yo conozco a la gran mayoría de ellos, son hombres y mujeres comprometidos con su trabajo, comprometidos con su profesión, comprometidos con la responsabilidad de informar y de hacerlo de la mejor manera posible. Totalmente de acuerdo. Sí, porque yo considero que el periodismo es una mística. Así es. Pudiéramos decir que somos representantes de la ciudadanía, ¿sí? Y es lo que nunca debemos de olvidar, que representamos los intereses de los ciudadanos de este estado y de este país, porque somos los que estamos más informados y nos damos cuenta de todo el teje-maneje de los diferentes ámbitos de gobierno. Efectivamente, somos como representantes populares, somos el sector intermedio entre la autoridad, que puede ser una autoridad responsable, consciente, pero también puede ser una autoridad represiva, puede ser una autoridad que se enseñoree de sus gobernados y que crea tener la verdad absoluta de las cosas. El trabajo del periodista, del reportero, bien ejercido, es un trabajo digno, es un trabajo encomiable y que debe ser respetado y valorado. Porque desgraciadamente de unos años para acá, unos pocos años para acá, bueno, pues los que gobiernan creen que nosotros como periodistas tenemos la obligación de cantarles loas y aplaudirles todo lo que hacen. Y si no lo haces, pues te dicen chayotero, te denigran, te ofenden. Pero lo más importante para nosotros, lo que cuenta es la opinión de los ciudadanos que tengan de todos nosotros. Cierto. Sí, y desafortunadamente hay un sector de la población que ha sido influenciada por los decires del gobierno, y esos también lo han ido demostrando con un poco de desprecio por el trabajo que realizan los medios de comunicación. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos, de la población, yo creo que están muy conscientes del trabajo y lo siguen apreciando y siguen considerando que como medios de comunicación tenemos un lugar en la sociedad y es un lugar muy importante. O sea, no es cualquier cosa. No por algo fue creado el medio de comunicación, y si nosotros hacemos un análisis y un recorrido por la historia, vemos que periodistas como los hermanos Flores Magón, por ejemplo, en su tiempo, fueron personas que lucharon y que hicieron posible que se produjeran los cambios y se generaran las instituciones. Lamentablemente hoy han sido desmanteladas en México, ¿no? Así es, porque los hermanos Flores Magón, hay que
Hay que reconocer que durante la revolución ellos sufrieron persecución, fueron encarcelados, Así es. fueron perseguidos de una manera tremenda, pero siguieron luchando por la libertad de expresión y por defender en esos tiempos los intereses de los ciudadanos. Sí, periodistas de esa talla es lo que México, el país, requiere. Y yo creo que los hay hoy día en México. Y el periodismo está a prueba hoy día. O sea, hoy está a prueba, porque estamos viviendo tiempos cruciales en la vida política, económica y social del país. Y, y el periodismo tiene que mantenerse firme, porque lo que pudiera estar pasando hoy o lo que pudiera estarse avecinando para el día de mañana en nuestro país es muy peligroso y tiene que haber alguien que denuncie a tiempo lo que pudiera resultar en una catástrofe para nuestro país, que espero no suceda, que las fuerzas sigan manteniéndose en equilibrio y que todo marche bien, pero ciertamente, como dices, los medios seguirán jugando ese papel determinante en la vida, en la historia de nuestro país, en la historia política, en la historia económica, en la historia social. Así es, porque los periodistas somos la voz del pueblo, en cierta forma. Y bueno, por otro lado, tú eres una persona muy versátil y nos has llegado y hemos visto, y te hemos visto también, que has incursionado en cierta forma en la actuación. Cuéntanos de esa etapa de tu vida. Bueno, la verdad, yo te quiero comentar que de niño yo tenía 3 anhelos. Uno de ellos era ser actor, no sé por qué, pero me llamó la atención. La otra era ser locutor de radio. Y una tercera opción era ser chofer de ADO. Yo quería ser chofer de ADO. Y yo me veía manejando un autobús de ADO. Y de esas 3, cumplí una, la de ser locutor de radio. Y pasaron los años y ahora en esta etapa de mi vida, ocasionalmente por ahí de pronto se presentó la oportunidad de participar en un grupo de teatro con unas compañeras que, por cierto, hoy van a actuar aquí en el Parque Juárez, en un coro que se llama Claro de Luna. Están invitados. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde. Son puras mujeres jubiladas, todas, adultas mayores, hombres y mujeres también, hay hombres también. Bueno, con ellas empecé a actuar empecé a participar en un taller de teatro en el Centro Recreativo Jalapeño con una actriz, es la actriz Laura Jaimes. Y ahí empezamos, creamos un grupo, el grupo Plenitud de Teatro, y empezamos. Luego se presentó la oportunidad de ir a los talleres que ofrece la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana en La Caja. Ya van 2 talleres que llevamos ahí y hemos presentado dos puestas en escena que son la conclusión de los talleres. Y últimamente asistí a un taller de actuación para cine y a partir de ahí surgieron algunas invitaciones, pero antes fui invitado a participar en la filmación de una película, El Ardí, una película, un largometraje, y últimamente en un cortometraje que acaba de ser filmado a fines de noviembre y principios de este mes de diciembre. Estoy pendiente otro ahí, pero eso ha sido, pero sabes una cosa, Judy, es una forma de ocuparse en algo para no estar en la casa encerrado, mantenerse activo. Eso es muy importante para cuando ya alcanzamos cierta edad, animarnos y seguir adelante y no quedarnos en la casa esperando a que llegue la huesuda por nosotros, ¿verdad? Claro, lo importante es mantener el alma y el espíritu arriba, porque si te encierras
y te pones a pensar que ya estás viejo, que ya pasaron los años, que ya no. No, al contrario, hay que agarrar no el segundo, el tercer aire y a todo pulmón para darnos ánimos, seguir adelante y con la bendición de Dios. Sobre todo. Todo lo podemos lograr. Bueno, y precisamente quiero decirles, auditorio, que nuestro director, Marco Antonio Figueroa García, nos va a comentar de las personas que están siguiéndonos a través de esta transmisión. Pues en este momento nos están acompañando el maestro Manuel Estrada, Mayra Rodríguez, Tito Barquín, Ana Castelán, René Álvarez, Rosario Durán, Rolando García, Enrique Vázquez, el maestro Marco Antonio Figueroa Quinto, nuestro presidente de aquí, Corporativo Figueroa Comunicación, el vicepresidente de ACOBER, Luis Domínguez, el periodista Luis Manuel Rivera y mis hermanos Olga Libertad Figueroa y Octavio César Figueroa, y esperamos que se sigan sumando a esta transmisión. Pues yo quiero enviar un saludo muy especial para el maestro Marco Antonio Figueroa Quinto, que lo estuve leyendo durante algún tiempo con sus vivencias, historias de vida, donde narraba sus aventuras como profesor y todo eso. Yo me identifiqué con él porque yo fui profesor de educación primaria durante 30 años y más o menos como una década anduve trabajando en el medio rural, en el campo, y fue una experiencia maravillosa convivir con la gente del campo. No, me quedaron, tengo fotografías que luego reviso y me hacen recordar. En ese entonces no había celular para grabar videos, porque si hubiese sido, no, tendría un montón de imágenes, pero leía las historias de vida, las vivencias, esa es la palabra correcta, y la verdad me identifiqué mucho y le mandé un saludo, y luego ya creo que por motivos de salud dejó de escribirlas, pero muy interesantes. Y todos los maestros que hemos trabajado en el medio rural, sin duda tenemos vivencias de ese tipo, porque allí es donde se forja el magisterio veracruzano y nacional. El verdadero maestro se forja en las aulas, en la escuela del medio rural, en el campo, donde uno es a veces es el director, el maestro, el conserje, y fuera de la escuela es el consejero. Bueno, en ese entonces todavía lo llamaban a uno para ir a resolver algunos conflictos de pareja, porque los niños luego decían, mi mamá y mi papá están peleando, bueno, ahí voy para platicar con ellos. Entonces es muy interesante todo eso. Y pues gracias a los que están viendo esta entrevista, que no es una entrevista, para mí es una charla de amigos aquí con Judith y con Marco Antonio Junior, que nos hace el favor de hacer cámara, y pues aquí está muy atento con nosotros. Bueno, hay una cosa muy importante que no quiero que se pase por alto. Históricamente, en todos los lugares, eran los principales consejeros y la gente que mantenía el orden, y que los ciudadanos, sobre todo en el área rural, recurrían con algún problemita, era el maestro, el cura y el médico. Es correcto. ¿Sí? Y los maestros siempre han formado una parte muy, pero muy importante de nuestras vidas. Porque, bueno, la educación se da en la casa. Así es. La educación y preparación se recibe en las aulas escolares. Pero hay maestros como el maestro emérito Marco Antonio Figueroa Quinto, que ha dejado una gran huella, y yo me siento muy orgullosa de ser su amiga, porque donde quiera que vamos tienen un grato recuerdo y una gratitud hacia él. Porque los maestros son importantes en la formación, han sido importantes en nuestra formación, en la formación de nuestros hijos, y a veces son consejeros, son psicólogos, son amigos de los niños, y son la parte más importante, considero yo, es un punto medular en la vida de todos los ciudadanos. El maestro. Por siempre hay que reconocer el trabajo de los maestros. No es fácil. Yo prefiero encerrarme en una jaula de leones que con un grupo de niños, porque de veras. Sí, hay que tener sensibilidad, paciencia,
vocación y curiosamente yo nunca aspiré, nunca pensé ser profesor de escuela, ni profesionalmente, porque antes, bueno, decían, quiero que seas o licenciado, o médico, o así. Nadie buscaba una carrera técnica. Cuando yo estudié la carrera de profesor era prácticamente una carrera técnica porque la estudiábamos después de la secundaria. Venía a ser como nuestro bachillerato, la normal en ese entonces. Ya hoy día ya es licenciatura, después de hace algunos años. Pero yo todavía fui profesor porque después de la secundaria me fui a la normal. Y no era mi interés ser profesor. Sin embargo, cuando yo entré a la escuela normal y empezamos a hacer nuestras prácticas, yo quedé impactado, enamorado del trabajo con los niños. Lamentablemente, luego lo empecé a combinar digo lamentablemente porque me pude haber dedicado única y exclusivamente al magisterio, pero no me arrepiento de haber incursionado en los medios de comunicación, porque lo que yo aprendí como profesor, mis experiencias como profesor de educación me sirvieron mucho para desarrollar otra actividad, que fue la actividad periodística o la actividad de la comunicación, sea en radio, sea en medios impresos o el paso muy breve que tuve por la televisión, de allá de Villahermosa que te platicaba al principio, pero ciertamente el trabajo de los profesores en México, de los maestros y por supuesto el trabajo de los comunicadores en México, y yo creo que de todas aquellas profesiones como el médico, como no sé qué otro, quizá... El cura también tiene que ver porque a veces... Hay oficios que son muy específicos, ajá, que son muy valorados, porque también, déjame decir, que de pronto el magisterio empezó a desvalorarse, porque igual todo ha cambiado y la opinión de la sociedad ha variado. Y ya los maestros no son los mismos maestros que nos tocaron a nosotros. ¿Y sabes por qué, Judith? Porque tristemente estamos viviendo en un tiempo de decadencia social. Así es. En lo general. Todo, lo que aparentemente es progreso es retroceso. Sí, porque hay pérdida de valores y principios con los que nos educaron a nosotros, y nada más hay que ver que los jóvenes ahora no tienen en cierta forma arraigo ni siquiera de su tierra, de su país, no sienten orgullo como nosotros nos sentíamos orgullosos de nuestra historia y de nuestros ancestros. Estamos viviendo otra época, definitivamente, y no sé si esto se vaya a corregir. Yo alguna vez le pregunté a un amigo, le digo, oye, ¿tú crees que las cosas van a cambiar para bien en el mundo? Y él me dijo, déjame decirte con toda tristeza que eso no va a suceder. Que tristemente estamos yendo a un tiempo de decadencia, pero de una manera vertiginosa. Ojalá y pudiera cambiar las cosas, es el deseo de todos, ¿no? Que todo cambie, pero bueno, es solamente un deseo. Pues es que desgraciadamente, no me gusta decir esto, pero es la verdad. Desgraciadamente la caída de todo esto, si queremos un cambio, tiene que empezar desde la familia. Así es. Y la familia está muy deteriorada. Y desgraciadamente los padres ahora por la economía o por que nos hemos dejado absorber por el mercantilismo, los dos trabajan, los hijos crecen solos, se puede decir, con la abuela, la nana, la computadora, en la calle, en la casa del amiguito. Ya no es como antes a nosotros que los padres sí eran regañones, a veces nos ponían unas tundas, que Dios guarde la hora, pero había disciplina, había educación, había rigor para que nosotros aprendiéramos a ser hombres y mujeres de bien, responsables, educados, respetuosos en todos los aspectos. Efectivamente, cosa que ya hoy día lamentablemente
pues ya no se da con mucha facilidad. En la vida de familia, alguien dijo alguna vez, aquí, pero eso no es bien visto por mucha gente, en la casa no hay democracia, porque gobierna el papá. En esa época era el papá el que decía la última palabra. Y yo te voy a pedir opinión a ti si tenemos que ir a un lugar a pasear o tenemos que hacer esto. Había sí, hay veces un exceso de autoritarismo, pero yo recuerdo que eso a mí no me afectó en cierto modo. Pero hoy día no, hoy día los hijos son los que determinan las agendas. Con eso de que empezamos con el derecho de las niñas y los niños, y que los niños se empezaron a decir que hasta nos podían denunciar si les poníamos un chanclazo, ¿verdad? Y como dicen, los grandes psicólogos era la chancla. Así es. Sí, el cinturón. Y bueno, esto ha cambiado y desgraciadamente los padres actuales, ya nosotros ya somos abuelos, pero los padres actuales tienen que retomar muchas cosas si quieren tener hombres y mujeres de bien, y si queremos que este país cambie, tenemos que empezar desde el núcleo familiar. Así es. Muy interesante lo que has comentado, pero pues, ahora sí, como decían, ¿qué vamos a hacer? Poner nuestra parte, hacer lo que nos corresponde y seguir adelante. Hay que retomar los principios morales y espirituales que no hacen daño, pero sí ayudan mucho. Así es. Sobre todo a los niños y a los jóvenes. ¿Algo más que quieras agregar, amigo? Pues solamente agradecerte la oportunidad de esta charla, que para mí yo no quisiera verlo como una entrevista. Tú sabes, decía una compañera, aquí las preguntas las hago yo. Y entre gitanos no se va a leer la buena aventura. Pero es una buena charla, es un tiempo para reflexionar sobre varios aspectos. Es un tiempo de reencuentro también y de compartir con las personas que se tomen la molestia de ver esta transmisión, ya sea en directo o de manera diferida. Algunos no estarán de acuerdo, por supuesto, pero eso es lo bonito, eso es lo importante, que no siempre habrá una uniformidad en las opiniones, ¿no? Claro. Cada quien, dicen que cada cabeza es un mundo, pero tratamos de ser equilibrados para vertir opiniones, digamos, que se apeguen lo más que se pueda a la realidad que estamos viviendo. Si no los aceptamos, si cerramos los ojos o queremos ver otra o verlo de otra perspectiva, pues ya es un asunto personal, pero acercarse a lo que es real, lo que es verdadero, nos sirve porque nos da la oportunidad de poder retomar el rumbo, enmendar las cosas que estamos haciendo mal. Y de todo mundo aprendemos de la persona que está en el Parque Juárez ilustrando el calzado, que a veces nos vamos y platica con nosotros. De todo mundo aprendemos. Todos los días aprendemos. Exactamente, sí. Y te agradezco al director general de este corporativo, al maestro Marco Antonio Figueroa Quinto, a quien le mando nuevamente un saludo, a Marco Antonio Figueroa Jr., que nos está apoyando en cámara, y por supuesto a ti, Judith López Alvarado, compañera de hace muchos años aquí en la ciudad de Jalapa, aquí tuve la oportunidad de conocerte, al igual que a muchos otros compañeros a los que sigo viendo, y yo deseo que este fin de año, estas fiestas de fin de año, la Navidad y la fiesta, las pasen muy bien. Recordarles que la verdadera Navidad no se disfruta con regalos, no se disfruta con las cosas materiales. La verdadera Navidad se va a disfrutar cuando mantenemos la cordialidad, la paz, la tranquilidad, la armonía entre nosotros, con la familia y con nosotros mismos. Así que feliz Navidad 2025 a ti y a todos. Muchas gracias. Bueno, y todas las críticas y todas las opiniones para el Corporativo Figueroa son bienvenidos, claro. Y bueno, pues quiero recordarte, Miguel, que
el hecho de estar entrevistando a nuestros compañeros es una iniciativa de nuestro presidente, el maestro Marco Antonio Figueroa Quinto, porque él dijo un día que somos conocidos a través de lo que escribimos o de lo que hablamos en radio, pero nuestra vida, nuestra persona, cómo hemos caminado en este oficio del periodismo, pues casi nadie la conoce, y para nosotros es un placer entrevistar a compañeros y amigos como tú y como todos los que hemos tenido y los que tendremos en estas cámaras y en estos micrófonos. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Gracias a ustedes. Y a usted, auditorio, le damos las gracias, muchas, pero muchas gracias, por darnos su atención y por seguirnos en nuestras entrevistas. Nos vemos más tarde y pásela bonito.